Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Un día más estamos aquí desde la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino, para iniciar nuestro oficio vespertino. Hemos dicho desde hace varios días que no vamos a dar más cifras acerca del coronavirus porque ya se encargan en las noticias de darnos a todas horas noticias y cosas que van pasando, pero sí decir que sigamos con la prudencia. Hoy hemos sabido que varias personas ya han fallecido habiéndose reinfectado por segunda vez. Es algo muy, muy extraño, muy raro, pero ya hoy en Holanda una mujer de 80 y tantos años que pudo superar el coronavirus la primera vez, la segunda vez parece que no ha podido superarlo. Así que personas que ya, repito, han padecido el coronavirus lo vuelven a pasar en algunas ocasiones. Y tenemos que decir, hermanos, también en esta noche nuestra intención de oración va a ser por nuestros jóvenes. Estamos hablando ya de edades superiores a los 18 años, jóvenes ya un poquito maduros, en una gran mayoría estudiantes, que estamos viendo cómo por cuestiones de botellones, de fiestas en la calle, etcétera, sin ningún tipo de protección, luego resulta de que van a sus casas y contagian a sus familias. En algunos casos incluso abuelos, gente mayor de 70 y tantos, 80 y tantos años. Entonces vamos a orar por ello en esta noche para que realmente puedan ser más conscientes y no estén haciendo lo que hacen, en concreto aquí en Andalucía. Oramos, hermanos. Padre, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Queremos acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú te acercas a nosotros. Y queremos pedirte por toda esta juventud, para que sepan afrontar de una manera sabia, de una manera madura, este tiempo en el que estamos viviendo de pandemia. Te pedimos, Señor, por todos los universitarios que se han incorporado, y te pedimos, Padre, que puedan sujetarse de alguna manera para que no sean fuente de nuevos contagios. Señor, ponemos como cada día nuestras vidas en tus manos. Yo te pido de una manera especial en esta noche por mis hermanos de la Parroquia de la Ascensión, por sus hijos, sus nietos, y pido, Señor, tu protección para sus vidas, que tú los guardes de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, dicho esto, comenzamos nuestra liturgia de por la noche, como cada día, y comenzamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesús, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados,
reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos, hermanos, todos juntos, esta oración de arrepentimiento, diciendo: Padre misericordioso, omnipotente, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en el Salmo número 16. Salmo número 16, que se titula Una herencia escogida. Dice así el Salmo: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi pastor, nada hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hoy comenzamos la segunda bienaventuranza, es el estudio número 5 y vamos por la segunda bienaventuranza, así que nos queda todavía un ratito que recorrer, pero estamos disfrutando de la palabra del Señor. Queremos que estos estudios bíblicos sean realmente un disfrute de lo que es la palabra del Señor, que nos haga que amemos más a Dios, que amemos más a Jesús, que amemos más al Espíritu Santo y que amemos más la palabra de Dios. Hoy en Mateo 5, versículo 4 se nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En uno de los grandes salmos de David, ya os acordáis que los salmos más preferidos míos coinciden casualmente con David. Podrían ser otros, pero son los de David los que más me gustan. Pues en uno de esos grandes salmos, el salmo número 55, si tienes tu Biblia delante puedes abrirlo. Salmo 55, uno de los grandes salmos de David. Él nos recita acerca de las profundidades del dolor que el corazón conoce en las decepciones y tristezas de la vida. Dice así, ¿no? Dice el Salmo en el versículo 6, dice: y dije,
¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Estamos ante el clamor de un hombre que quiere al fin y al cabo escapar del dolor y de la tristeza de la vida. David en ese salmo no está haciendo otra cosa que un eco del deseo de la humanidad caída. Un clamor por libertad, por una vida con alas. Un clamor pronunciando por todos los que anhelan consuelo en una vida de dolor, por descanso en una vida de tristeza, decepción y amargura. Y es que, hermanos, la gente anhela alejarse, mirar hacia otro lado, huir para encontrar el lugar en donde la tristeza no existe, donde el dolor no está presente, el lugar de calma, de paz perfecta, de consuelo, un lugar en el que estar escondido y que realmente no encontramos. Ello nos lleva a la paradoja, o una vez más, de la afirmación que hace nuestro Señor Jesús cuando dice: bienaventurados los que lloran. Habla de llorar. Y resulta de que ese llorar, recordar bienaventurados, ponerle delante la palabra felices para que nos demos cuenta de que suena más fuerte todavía la paradoja. Felices los que lloran. ¿Cómo va a ser eso? De que los que lloran sean felices. Es todo lo contrario a la manera de pensar humana o a la expectativa humana. De hecho, todo el esfuerzo de la vida humana entero es la búsqueda loca del placer, la motivación por lo que entretiene, las emociones, la manía de búsqueda de experiencias en las que estamos hoy en día, como hemos dicho ya en algunas ocasiones, el dinero, el entusiasmo invertido en disfrutar de la vida. Ese famoso refrán que hoy está de moda: disfruta hoy que la vida son 2 días. Hay que disfrutar. Todas esas expresiones nos muestran la expresión de la búsqueda del mundo por evitar llorar. Justamente lo contrario que nos está diciendo Jesús en esta noche: felices los que lloran. Sin embargo, Jesús dice también en Lucas capítulo 6, versículo 25, dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ahora realmente es una nueva manera de abordar la vida. Condena la risa superficial, la felicidad frívola del mundo, pronunciando la verdadera bendición y felicidad, el gozo verdadero, el consuelo verdadero, la paz verdadera sobre aquellos que lloran. Pero esto, hermanos, hermanas, es contrario a toda expectativa. Así como la primera bienaventuranza que hemos estado compartiendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, fue en contra de todas las expectativas de aquellos judíos religiosos de la época que pensaban, que habían asumido que el reino de los cielos le pertenecía a ellos, porque habían alcanzado la grandeza por sus propios esfuerzos espirituales. A día de hoy pasa algo muy parecido en el mundo judío ortodoxo, donde hay una soberbia, un cierto orgullo de pensar que ellos sí lo han logrado frente a los demás, que somos unos ignorantes. Jesús dijo: hasta que lleguen al punto de reconocer la quiebra total, de no haber alcanzado nada, nunca podremos entrar en el reino de los cielos. Ese mismo tipo de paradoja es la que Jesús nos ofrece en el día de hoy, cuando dice: las únicas personas que verdaderamente están felices son aquellas que lloran. ¿Cómo podemos entender esto? Esto nos lleva a un montón de preguntas en esta noche, ¿verdad? La primera pregunta: ¿esto qué significa? ¿Esto qué querrá decir? ¿Qué significa felices son los que lloran? ¿Qué está diciendo realmente aquí Jesús? ¿Sobre qué está hablando? Y podríamos estar de acuerdo de que hay mucho lloro, hay mucha tristeza, hermano, en la vida. Quien diga que en la vida no hay tristeza y no hay lloro, no hay sufrimiento, no hay problemas, no hay dificultades, se está engañando a sí mismo o es una excepción de la mayoría de las personas. Y esto no es solamente una verdad ahora, también fue una verdad en los tiempos de Jesús. Fijaros qué curioso que existen 9 palabras griegas diferentes
usada en el Nuevo Testamento para referirse a la tristeza de alguna manera. Hay 9 verbos diferentes en el griego usados para describir la tristeza. Es decir, esto ya nos enseña algo. Se necesitan muchas palabras porque la tristeza es gran parte de la vida. Y la historia entera del hombre, si nos paramos a pensar, es una historia de lágrimas, de tristeza, y, es triste decirlo, no va a mejorar conforme avanza la historia. Hay los que piensan que esto va a ir mejorando. Esa fue la ilusión de la gente cuando entró en la Edad Moderna, de que los avances científicos del mundo lograrían la felicidad, y a día de hoy, siglo XXI, nos damos cuenta del dolor que hay en la Tierra y que los avances realmente no han supuesto finalmente una diferencia. Jesús nos planteó algunas palabras con respecto al final de los tiempos, y en el capítulo 24, versículo 4 en adelante, fijaros lo que dice Jesús. Esto no lo dice Jesús. Dice: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oirán de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os atemoricéis, porque esas cosas deben suceder, pero ese no es el fin. Y nación se levantará contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. No sé si te suena a los tiempos que estamos viviendo ahora. Recordar, muy importante, que toda profecía bíblica se cumple en una medida en todas las generaciones hasta que tiene su cumplimiento completo. Aunque hay evidentemente profecías bíblicas que ya se han cumplido en su totalidad. Por ejemplo, muchas de las profecías que los profetas anunciaron acerca de Jesús se cumplieron en su totalidad. Pero todas estas cosas que estamos viviendo ahora, incluyendo también el tema de la pandemia, y cómo ya hay personas que están diciendo la verdad de que esto va a durar mínimo 2-3 años, no pensemos que esto es para meses. Hoy nos acabamos de llevar otra desilusión con una de las vacunas que están comprobando, y es que ha salido uno de los que han probado la vacuna con una enfermedad. Lo han dicho como que fuera algo completamente nuevo. O sea, se ha puesto la vacuna y le ha salido una enfermedad que antes no existía. Bueno, así lo han comunicado, a saber cuál sea la cuestión. Lo cierto es que el anuncio de las vacunas tan rápido, realmente, a no ser que sean países donde la transparencia es nula, llámese China, llámese Rusia, etcétera, etcétera, pues evidentemente en aquellos países donde los protocolos se hagan de una manera ordenada y diciendo la verdad, pues nos vamos a encontrar a diario con estas cosas. Estas cosas, hermanos, son principios de dolores. Hay epidemiólogos que están diciendo de que no hemos superado todavía el coronavirus y en los próximos años habrá más coronavirus. O sea que esto es una cuestión que, por lo que se ve, va a ir en crecimiento. Ahora bien, dicho esto, no hemos visto nada aún comparada con la tristeza que le espera realmente al mundo impío. Pero, volviendo al tema, ¿qué tipo de tristeza es la que trae este lloro del que habla la bienaventuranza? ¿Qué tipo de tristeza es? Y es que en la Escritura vamos a ver que se nos habla de diferentes tipos de lloros, diferentes tipos de tristeza. Por ejemplo, hay, en primer lugar, una tristeza que podríamos definir como una tristeza apropiada en la vida. Algo normal, algo que se espera. Por ejemplo, una tristeza en relación a un duelo, ha fallecido una persona querida, cercana, y existe un duelo, y eso es parte de la vida humana en general. De hecho, el poder llorar en un duelo es realmente un regalo de Dios. Cuando ocurre algo trágico en la vida de una persona o en su familia, cuando sucede algo que es muy doloroso, de verdad que Dios ha diseñado las lágrimas y la tristeza y el duelo para que ese dolor que está ahí en el interior sea liberado y sea parte de un proceso de curación. Cuando el dolor, sin embargo, se mantiene encerrado
y se mantiene en el interior, eso puede envenenar por completo el sistema emocional, y el lloro y la tristeza es lo que va a liberar ese veneno interior. Así que expresamos esa tristeza, la tristeza normal. Es una manera en la que Dios nos ha concedido para liberarnos de un dolor que si sería de otra manera, se quedaría con nosotros de una manera continua. Así que es muy natural llorar por ciertas cosas y animamos a las personas a llorar cuando es necesario. Y aquí no cabe ese famoso refrán que dice que los hombres no lloran. Bueno, pues los hombres también tenemos que aprender a llorar para que salgan cosas de nuestro interior. Fijaros cómo Abraham, el padre de la fe, se nos cuenta en la Biblia que lloró justificadamente cuando su esposa Sara murió. En el Salmo 42, versículos del 1 al 3, el salmista llora y le oímos decir estas palabras. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de ti, por el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me apareceré delante de ti, Dios mío? Y ahora fijaros lo que dice el salmista. Dice: mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras que continuamente me dicen: ¿dónde está tu Dios? Así que el salmista no esconde la situación en la que estaba viviendo y habla de sus lágrimas, habla de su agonía y habla de que Dios todavía no había aparecido en medio de ese sufrimiento y de esa soledad amarga. Aunque aparece la promesa después: espera en Dios porque aún has de alabarle. Quiere decir esto que las lágrimas fueron una parte muy normal de la tristeza y amargura de ese corazón solitario del salmista. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 4, Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Le dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis ancestros con una conciencia limpia. Porque, fijaros lo que dice, porque sin cesar te recuerdo en mis oraciones noche y día, deseando mucho verte y recordando tus lágrimas, para que seas lleno de gozo. Así que, fijaros que el salmista estaba experimentando lágrimas de soledad. Pero aquí Pablo estaba recordando las lágrimas de Timoteo, que posiblemente estaba llorando por lágrimas de desánimo y de derrota. Algunas veces las derrotas de la vida, las batallas perdidas, pueden convertirse también en una fuente de gran tristeza y de grandes lágrimas. Tenemos al profeta llorón, al Jeremías. En el capítulo 9 se nos habla de que el profeta había sido llamado por Dios para predicar a Israel y para decirle a Israel que el juicio estaba por venir. Y el mensaje mismo de Dios, fijaros qué curioso, el mensaje mismo de Dios simplemente causó en el mismo profeta que irrumpiera en lágrimas. Cuando Jeremías se da cuenta de cuál es el mensaje que tiene que dar de parte de Dios al pueblo escogido de Israel, el mismo profeta irrumpe en lágrimas. Dice, versículo 1, oh, que mi cabeza fueran aguas y mis ojos fueran una fuente de lágrimas, para que pudiera llorar día y noche por la muerte de la hija de mi pueblo. Fíjate qué expresión tan maravillosa la que dice el profeta, que mis ojos fueran una fuente de lágrimas, para que pudiera llorar día y noche. Esta fuente de lágrimas en los ojos me recuerda uno de los tipos de oración que hay en la historia de la Iglesia, que se llama precisamente así, oración de lágrimas. Una de las oraciones más hermosas que existen, cuando uno está en la presencia de Dios y bien sea por experimentar el amor de Dios, la gracia, la misericordia de Dios de una manera especial, y uno comienza a llorar, y es un lloro de felicidad. Es un lloro, tú estás llorando y estás llorando estás sobrecogido del amor de Dios. Ese puede ser un lloro. Pero también puede surgir en ti un lloro de arrepentimiento, de sentirte mal por algo que has hecho que no debías de haber hecho, o de sentirte mal incluso cuando tienes un espíritu intercesor grande y te pones en la brecha y te pones a interceder, y entonces lloras también por el pecado del pueblo, identificándote con él. Sea como fuere, hermanos, qué bendición tan bonita es cuando uno puede llorar en la oración, en la presencia del Señor. A lo mejor deberíamos de pedirle a Dios que nos dé oración de lágrimas, que veamos más lágrimas en nuestras reuniones,
porque eso habla de lo que está pasando en el interior de uno. Bienaventurados los que lloran. Más adelante, en Marcos capítulo 9, vamos a ver corriendo las lágrimas en el rostro de un padre que trae a su hijo poseído por un demonio delante de Jesús para ser liberado. Marcos capítulo 9, versículos de 23 al 24 dice así. Dice, el hombre dijo, ¿puedes hacer algo por mi hijo? Y Jesús le dijo, si crees, todas las cosas son posibles para el que cree. Y fijaros la reacción, qué tremenda. Dice, inmediatamente el padre del hijo clamó y dijo con lágrimas, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Aquí estamos hablando de las lágrimas de un amor apasionado, compartidas desde el corazón de un padre por su hijo amado. Ojalá que el Señor nos dé a los pastores esas lágrimas también por nuestros hijos espirituales que están sufriendo de alguna manera incluso problemas con demonios o otro tipo de cosas. En Lucas capítulo 7 aparece una mujer que viene a la casa de un fariseo donde Jesús estaba reclinado y ella trae un contenedor de un perfume. Podemos recordar que ella estuvo a los pies y comenzó, fijaros qué tremendo, hay una mujer que derramó un frasco de nardo puro, eso aparece creo que en el Evangelio de Juan, pero hay otro pasaje de otra mujer. Y esta también realmente es una cosa maravillosa lo que se nos cuenta, porque lo que se nos cuenta es que ella comenzó a lavar sus pies, los pies de Jesús, que estarían sucios, llenos de arena, los empezó a lavar con las lágrimas que salieron de sus propios ojos. Y él los lavó con su cabello. Entonces los fariseos cuestionaron. No fueron conscientes de lo que estaba pasando, porque Jesús le permitió a la mujer que hiciera eso. Y resulta de que la mujer era una pecadora conocida. Claro, aquí cabe también la pregunta, ¿cómo sabían los fariseos y la conocían? Aquí ya no entran ciertas dudas. Y él dijo que eso era porque a ella se le había perdonado mucho y ella amaba mucho. Así que eran hermanos, hermanas, lágrimas de adoración, lágrimas de devoción. Todos estos tipos de lágrimas, ya sean de soledad, de desánimo, de amor por alguien que está a punto de ser juzgado por Dios, o lágrimas de ansiedad y preocupación, o de un amor apasionado de un padre por su hijo, o como la de esta mujer, lágrimas tan bonitas como unas lágrimas de adoración, como yo explicaba antes, cuando estás en la presencia de Dios y lo experimentas de una manera tremenda y comienzas a llorar, pero es un lloro de felicidad. Todas esas lágrimas, hermanos, hermanas, son un regalo, una gracia de Dios para liberar la tristeza del corazón. Tenemos el mismo ejemplo de Jesús. Jesús lloró en varias ocasiones, no solamente delante de la tumba de Lázaro, que es la más conocida, porque es el texto bíblico, el versículo más corto de la Biblia, que dice solamente 2 palabras, Jesús lloró, y de ahí que lo recordamos más, pero acordémonos que Jesús también lloró en una ocasión cuando estaba viendo la ciudad de Jerusalén, y bueno, lágrimas de compasión, lágrimas de amor. Vemos a María Magdalena también, cuando Jesús fue crucificado, ella lloró, sentía la pérdida, las lágrimas por la muerte. Y hermanos, nos podemos identificar con todas estas categorías, porque las lágrimas son parte de la vida humana. La tristeza es parte también de la vida humana. Pero la tristeza es un regalo de Dios para liberar el dolor de la tristeza interna para que no nos envenene por dentro. Por eso Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo. Un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Y fíjate lo que dice. Ahora te vas a acordar, si no te acordabas que dice eso. Y un tiempo para llorar. Hay tiempo para llorar. Pero hermanos, dicho esto, hablando de la tristeza normal, natural, vamos a hablar de una tristeza ahora que es impropia o que es ilícita.
porque los seres humanos también podemos estar tristes de una manera necia, vamos a decirlo así. Por ejemplo, cuando un hombre llora porque no puede satisfacer su lujuria impura. En 2 de Samuel 13 se nos habla de un hombre, Amnón, que dice que lloró y se enfermó hasta que pudo expresar su lujuria hacia su hermana Tamar. Estamos hablando de una tristeza enferma y perversa, a tal grado que terminó violándola. Al rey Acán le pasó lo mismo. Las escrituras dicen que él lloró porque codició la viña de Nabot. Lo dice en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Así que se fue simplemente a su cama, se acostó y volvió su rostro en lloro y ni siquiera comía. Eso es un lloro, hermanos, egoísta. Llorar por la insatisfacción de un deseo codicioso personal. Así que ahí estamos hablando de la tristeza basada en el egoísmo abrumador. Hay gente así, hermano. Esa es la tristeza deprimente de uno que ha hecho al mundo entero, lo ha puesto como el centro de su vida. Él se ha hecho el centro de todo el mundo. Y esto se puede manifestar en muchas maneras. Lo hemos visto en la pérdida de un cónyuge, donde una tristeza normal se convierte finalmente en una preocupación anormal. Algo que llega al tener que enfrentar esa pérdida, hay personas que llegan incluso a una especie de paranoia. Algunas veces la tristeza impropia es un resultado no solamente de la codicia y del egoísmo, sino también de un deseo insatisfecho de culpabilidad. Algunas personas están tristes de una manera normal, como una especie de expiar su pecado propio. A veces esto se puede ver en una relación. David es una ilustración también de este tipo de tristeza normal. Si recordamos a Absalón trató de derrocar a su padre, era un hijo impío, trató literalmente de darle un golpe de estado para quitarle el trono, era una persona soberbia, egoísta, odiaba a su padre, y él fue egoísta con respecto a su apariencia. Él estaba enamorado de su cabello, parece ser, nos cuenta 2 de Samuel capítulo 14, que tenía un cabello precioso y él se ensimismó de tal manera y se pensó que era alguien tan importante que llegó a tramar en contra de David, el cual lo expulsó de Jerusalén. Se apoderó de su palacio y planeó eliminar a los amigos y a las fuerzas de su padre. Pero finalmente la Biblia nos enseña que el que ganó finalmente fue David, que el golpe de estado no funcionó. David ganó y Absalón estaba corriendo por el bosque y de pronto se le atoró su cabello en un árbol y murió. La causa de su orgullo fue finalmente la que le mató. Cuando David oyó que su hijo estaba muerto, comenzó a llorar y a estar en duelo. Y decía palabras como: "Oh, mi hijo Absalón, que Dios hubiera permitido que muriera por ti". Pero realmente eso era ridículo. Podemos entender el sentimiento, pero la nación necesitaba a David, no a Absalón. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en realidad? Pues David mismo estaba siendo, en cierta manera, estaba sufriendo una tristeza realmente anormal. Tenemos también en el mismo David una expresión parecida cuando sufre una profunda culpabilidad. Nos lo cuenta 2 de Samuel 19, cuando dice que los soldados de hecho estaban avergonzados de su victoria porque trajo tal tristeza al rey. Joab, quien fuera el general del ejército, dijo: "Percibo que si Absalón hubiera vivido y todos hubiéramos muerto en este día, te habría agradado". Él le dijo eso a David: "Habría estado mucho más feliz si Absalón estuviera vivo y todos nosotros estuviéramos muertos". Esa, hermano, es una tristeza fuera de lugar, necia, una tristeza por culpabilidad, posiblemente por sentirse un padre fracasado.
Bueno, ahí estamos viendo algunas de las categorías de formas de llorar llamadas, vamos a meterlas ahí, anormales. Hemos estado hablando de bienaventurados los que están tristes, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y nosotros podemos pensar que de eso se trata la bienaventuranza. Pero después de haber dicho todo esto, alguno dirá, bueno, con el rato que llevas hablando y casi que me has convencido de que de eso se trata la bienaventuranza, en realidad Jesús estaba hablando de otra cosa. Jesús estaba hablando, vamos a recordar un pasaje que escribe Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el cual llamó la tristeza que es según Dios. Y dice, esa tristeza que es según Dios, dice, ¿qué es la tristeza según Dios o la tristeza piadosa? ¿Qué es este lloro aquí? Dice, la tristeza que es según el mundo da lugar a la muerte. La tristeza que es según Dios, hermanos, va a producir algo diferente a la muerte. Produce arrepentimiento. Ahí está la clave. Si antes estábamos hablando de felices los pobres en espíritu en relación a reconocer nuestra incapacidad de por nuestras propias obras o méritos alcanzar la salvación, de nuestra incapacidad humana para entrar al reino de Dios, si no es por la gracia de Dios, ahora tenemos que entender que esta tristeza de la que está hablando Jesús es la tristeza que produce arrepentimiento. Y es que, hermanos, el arrepentimiento trae bendición y consuelo. Y quiero dar una vueltecita de tuerca, recordando, ya lo he dicho en algunos estudios bíblicos, la palabra arrepentimiento en el griego, que fue en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, es metanoia, que habla de un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Pero no es solo un cambio de manera de pensar, es un cambio de manera de pensar que también cambia mi manera de actuar. Es decir, para que haya de verdad arrepentimiento, tiene que haber cambio de mente, y ese cambio en mi mente me lleva a cambiar la manera de actuar. En el caso del hebreo, es una palabra muy usada en el Antiguo Testamento, el arrepentimiento, y se habla de la palabra... a ver, se me acaba de ir de la mente ahora mismo la palabra. Bueno, en el Antiguo Testamento, la palabra utilizada para arrepentimiento habla de un volverse a Dios. Es teshuvah. Esa es la palabra, teshuvah. Teshuvah significa volverse a los caminos del Señor. O sea, la imagen es como que tú vas derecho en el camino del Señor, pero de pronto hay algo en tu vida que te tuerces un poquito. Y al seguir ese grado de torcerte en tu vida, cuando quieres acordar, aquí está el camino del Señor y aquí estoy yo. Ya me he desviado. La teshuvah es cuando yo vuelvo otra vez a los caminos del Señor. Cambiar de mente y poner en acción, volvernos al Señor. Así que ese tipo de arrepentimiento es el tipo de arrepentimiento que trae bendición y consuelo. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de una simple tristeza genérica normal de la vida. Estamos hablando de una tristeza, vamos a llamarla de esta manera, piadosa, que está ligada al arrepentimiento. No es que estamos llorando, hermanos, hermanas, por las circunstancias humanas. Estamos llorando por el pecado. Ese es el quid de la cuestión. Cuando estamos llorando por el pecado. Y en ese llorar por el pecado, daros cuenta de que la palabra llorar, ya lo dije al principio, la palabra llorar, que aparece incluso en bienaventurados los que lloran, es la más fuerte de los 9 verbos griegos. Y es la que está reservada, fijaros qué curioso, la que está reservada para llorar por los muertos, que es la causa definitiva para la tristeza humana.
Fijaros qué curioso, en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra usada de la tristeza de Jacob cuando él creyó que José, su hijo, estaba muerto. Ese tipo de tristeza por la muerte de alguien. Es la palabra que encontramos en Marcos 16, versículo 10, Apocalipsis 18, donde aparece 3 veces, en el versículo 11, en el 15 y en el 19. Tiene que ver con tristeza por la muerte, la cual es de verdad la fuente definitiva de toda tristeza humana y del sufrimiento humano. ¿Será casualidad que la paga del pecado es muerte? Y aquí estamos hablando de un tipo de lágrimas por la muerte. Así que, hermano, feliz es el hombre que es consciente de su pecado, que confiesa su pecado y que se arrepiente. Este es el consuelo del que está hablando la bienaventuranza. El pecador, los pecadores, hemos llegado a reconocer nuestra quiebra espiritual y cuando llega el lugar de la tristeza, esa tristeza profunda por el pecado, venimos delante de Dios en penitencia, en arrepentimiento, pedimos misericordia y gracia y Él nos da el consuelo del perdón y en ese consuelo del perdón es que encontramos la verdadera felicidad. Ese es el lugar donde necesitamos venir, ese es el lugar donde necesitamos venir para llorar por nuestro pecado. Amén. Esta es la primera parte, no hemos terminado. Mañana vamos a seguir con la segunda parte que promete ser tan interesante como esta primera. Oramos para que el Señor siembre la semilla de su palabra en nuestros corazones y que el Señor te pueda seguir bendiciendo con todo lo que podemos aprender de la riqueza maravillosa de la palabra del Señor. Amén. Seguimos con nuestra liturgia. Decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora oramos todos juntos la oración que el Señor, nuestro Maestro, nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor en toda obra buena, oh Trinidad, oh Dios nuestro, tú que vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a todos tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde a la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz, gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición del Dios Padre Omnipotente, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos hasta aquí. Mañana seguiremos con la segunda parte de la bienaventuranza. Recordad, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.